Bueno, entonces vamos a trabajar un poco sobre el tema de la representación cosa y representación palabra, que yo les decía la última vez que, bueno, esto tiene como una historia en Freud, tiene, una historia, un antecedente, digamos, que ustedes lo van a encontrar dentro de la bibliografía en el tercer apéndice, el apéndice C, en la edición de Amor-Rortu, de las obras completas de Freud, el apéndice C, a lo inconsciente, se llama Palabra y Cosa, justamente. Y recoge, digamos, de allí lo voy a tomar yo, recoge pasajes de aquel trabajo de Freud sobre las afasias que yo les mencionaba la otra vez, que es, bueno, en la época del Freud neurólogo. Sobre las afasias, que como ustedes saben, bueno, es un problema, digamos, una patología del lenguaje. Eh, en, esa, en esos pasajes, digamos, de su trabajo sobre las afasias, Freud plantea la representación palabra y la representación, lo que llama allí la representación objeto, que luego va a ser lo que él llama representación cosa. Tiene prácticamente las mismas características que lo que él va a llamar después la representación cosa para lo inconsciente a partir ya de sus trabajos psicoanalíticos, digamos, ¿no? Bueno, de la creación del psicoanálisis. Lo que está en discusión ahí, incluso él discute con un tal Kindelburg, un autor, se ve, de la época, que, digamos, también trataba el asunto de las afasias, pero lo que Freud le discute ahí con Kindelburg es que Kindelburg considera simbólico a la relación entre la palabra y la cosa. Y Freud lo que plantea es que él considera simbólico a la relación entre la representación palabra y la representación objeto o cosa, que después va a ser la representación cosa, como antes les decía. Bien, esto lo subrayo porque en un caso, en el caso de Kindelburg, está la idea de la palabra como etiqueta de la cosa. Es decir, tengo las cosas en el mundo y las etiqueto con palabras, ¿no? Entonces eso es lo simbólico. Para Freud no, para Freud es tengo representación, objeto, de esos objetos, ya no tengo la cosa en sí, ya tengo representación, objeto y representación, palabra. El lazo entre esas dos especies de representaciones constituyen lo simbólico. Pero ya allí el objeto cosa, la cosidad del objeto ya no está, ya está afuera de eso. Esto vale porque hablábamos, yo les mencioné al pasar el tema de la cosa en Freud, ya desde el proyecto del Das Ding, como término extranjero, como vacío exterior a las representaciones, como un término radicalmente extranjero, extraño, no se diría expulsado, sino como ausencia radical más bien. Bueno, ya fíjense que ahí está esa mención bastante directa de Freud en relación a este punto, ¿no? Y lo que Freud va a plantear allí en relación a estas dos representaciones, palabra y objeto o cosa, es que la representación palabra es
un tipo de representación que responde, decía, que tiene un orden cerrado. ¿Un orden cerrado en qué sentido? En que la representación palabra tiene determinados requisitos. Es decir, no se construye la representación palabra o el representar en y por las palabras, no se construye de cualquier manera. Y lo que él va a puntualizar ahí es todas las cuestiones, todos los elementos o detalles que intervienen. Se me puede escapar alguno en este momento, pero lo que él dice es lo siguiente. Bueno, de pronto la palabra tiene una imagen visual que es la palabra escrita, la imagen de la palabra escrita. Tiene una imagen acústica, que es su fonetización, su sonoridad al hablar. Tiene una imagen kinésica que tiene que ver con la motricidad para escribirla a la palabra. Tiene un componente fonatorio que tiene que ver con los movimientos que tenemos que hacer para pronunciar una palabra. Es decir, él se refiere con este orden cerrado a que si no hay, digamos, determinados requisitos que se cumplan, que tienen que ver, podríamos resumir con la lectoescritura y la posibilidad del habla, para resumir estos detalles que Freud va mencionando ahí. Si no hay eso, no se constituye esa representación palabra. En cambio, lo que va a decir es que la representación objeto, futura representación cosa, digamos, ya en lo inconsciente, tiene que ver con la impresión más directa y más sensible que las cosas, o que la cosa, nos produce. Es decir, tiene que ver con sus características de lumínicas, de colores, de brillo, de sensación táctil, olfativa, es decir, con ese contacto con los objetos más propias de los sentidos. Más propia de los sentidos. Pero, atención, aquí yo les recordaría aquello que el mismo Freud plantea en la justificación de lo inconsciente, cuando, evocando a Kant, dice, bueno, ya desde Kant sabemos que nuestras percepciones no son puras, no son no son objetivas en el sentido de que percibimos el objeto directamente, sino que el objeto se escapa tras, bueno, nuestros dispositivos sensoriales, las categorías que ya están en juego en esa percepción, lo querramos o no, y si nosotros tomamos todo lo que trabajamos en la vivencia de satisfacción del complejo del semejante, bueno, ahí se acuerdan que planteábamos cómo las huellas del semejante inciden en la vivencia de satisfacción del niño y cómo ya desde de entrada los signos perceptivos están en juego en la percepción que vamos a tener, de manera que el objeto se eclipsa, decía, se pierde tras las percepciones
que recogemos de ese objeto. Pero sí, digamos, lo que ya Freud plantea aquí en este trabajo sobre las afasias es que hay ese orden de representación justamente como repetición de las percepciones, es decir, no como un calco del objeto, sino como lo que nosotros podemos recibir del objeto, teniendo en cuenta desde la más temprana infancia, bueno, la mediación del otro, del semejante, que ya nos posiciona en relación a la percepción de esos objetos y de las satisfacciones que podemos ir construyendo. Pero está entonces ahí la idea para Freud de que lo simbólico tiene que ver con que haya cierto enlace entre esas representaciones palabras y esas representaciones objeto, o si ustedes quieren también de los objetos o de las cosas o representación cosa, que ya no son la cosa, sino que son aquellas representaciones tras las cuales la cosa se ha eclipsado. La cosa está, bueno, podríamos usar ahí, por supuesto que eso requiere otro desarrollo, ¿no? Pero está de alguna manera presente esta idea lacaniana de que el significante mata la cosa, ¿no? El asesinato de la cosa, en el sentido de que la cosa como tal ya no tiene una existencia per se y es como una entidad perdida. Que, bueno, ¿por qué? Porque ya el modo en que la construimos, en que la percibimos, en que la recibimos, si ustedes quieren, tanto por la vía del lenguaje como por la vía de nuestros sentidos, ya está mediatizado tanto por el lenguaje que nos condiciona como por todo nuestro aparato sensorial, también. Acuérdense cuando veíamos hablando de placer y realidad, de los dos principios, la importancia que Freud le da a que en determinado momento, cuando se sale de la alucinación, haya investidura de todo lo que tiene que ver con las posibilidades sensoriales del niño para esas primeras percepciones que van a funcionar allí. Pero además de esto, digamos, está que, digamos, Freud dice que, vuelvo un poco a las representaciones, yo a veces me desvío para, bueno, por ahí para tratar de articular algunas otras cosas que a lo mejor les sirven. Vuelvo entonces, decía, entonces ya para Freud ahí lo propio de lo simbólico va a ser cierto enlace entre las representaciones palabra y las representaciones objeto o cosa. Fíjense justamente lo que va a plantear en lo inconsciente respecto de la representación global del objeto en forma consciente, justamente como sumatoria entre las representaciones palabra y las representaciones cosa. Aquí está planteando eso como lo propio de lo simbólico, pero con una salvedad que le da una impronta fuerte ya a la subjetividad, porque justamente lo que está, digamos, parte de esa objeción que él le hace a este autor, a Kindleburg, es que justamente lo simbólico no es ligar la palabra a las cosas o una palabra a una cosa, sino que es ligar la palabra a la representación de los objetos que determinado sujeto tiene. Es decir, que ya esa representación objeto de los objetos, futuras representaciones cosa para Freud, ya no son idénticas a la cosa, sino que son la manera en que ese sujeto ha representado las cosas. Y este orden cerrado que Freud plantea respecto de la palabra
que tiene que ver justamente ¿con qué? Con que la palabra tiene una significación, con que tiene un modo de escribirse, de decirse, y que si no se ajusta a eso, esa palabra no es esa palabra. Es decir, nacemos y vivimos en una cultura y en una lengua, en un lenguaje, y en una lengua que se habla en esa cultura. Por eso es importante esto del orden cerrado de la palabra, en el sentido de que quien no accede a eso, bueno, ese orden está cerrado. Si no se ajusta el sujeto a ese orden, bueno, no puede hablar o transmitir lo que quiere transmitir adecuadamente, porque eso ya es parte de la cultura y de la comunidad. En cambio, justamente, las representaciones objeto le dejan todo el lugar a la impronta más, se podría decir, visual, en el sentido, pero no acá visual como sinónimo solamente del sentido de la vista, sino visual en el sentido de la impronta más inmediata que el objeto o que los objetos nos han dejado, y que es un orden, dice Freud, el de la representación objeto, mucho más abierto. Mucho más abierto, ¿por qué? Porque es directamente la impronta que ha producido la percepción, con todos los condicionamientos que la percepción puede tener, pero es la impronta más inmediata que ha dejado la percepción de algo. En esto, ahí vamos a poder reconocer, digo, justamente, ¿no? Cuando se trabaja la cuestión de que esto, bueno, está muy claro en el movimiento regrediente del sueño, cuando Freud dice, bueno, en realidad se trata del pensar visual, en el inconsciente, en el sueño es donde está en su máxima expresión el pensar visual en el sentido de que los pensamientos en palabras o los restos diurnos que están como huellas en palabras pueden regresionar a expresarse en imágenes, o con esos pensamientos se pueden expresar imágenes, es decir, se acercan en el momento del sueño soñado, sobre todo, se acercan ¿a qué? Se acercan al orden de la representación cosa, es decir, de aquellas representaciones en las cuales las investiduras pueden fluir con más libertad. ¿Para qué? Bueno, justamente para intentar producir la identidad de percepción en el sueño, que realice algo del deseo. Allí, precisamente, está la libertad, entre comillas, de salir de ese orden cerrado de la representación palabra y transcribirlo regresivamente a la impronta más de la representación cosa, en función de qué. Bueno, de las representaciones inconscientes que funcionan ahí como las investiduras propias que van a estar, digamos, funcionando en pos de cierta realización del deseo. Realización bastante paradójica, porque al mismo tiempo que trabaja para realizarse, bueno, no se realiza, o bueno, se realiza solamente en esa otra escena y no se realiza en otro lugar. O precisamente si es que se realiza allí es porque no puede realizarse en otro lugar o de otra manera. Bueno, pero ese es otro tema. Pero vuelvo entonces.
cómo allí las representaciones objeto van a quedar entonces como el antecedente de la representación cosa inconsciente para ya nombrar lo que sería la tópica, en la tópica inconsciente, el tipo de representación que hay. Y la representación palabra va a quedar precisamente, en función de este orden cerrado, como la representación preconsciente, en donde, porque justamente ¿qué tenemos en lo preconsciente? Tenemos que está el principio de contradicción, el tiempo, la organización del pensamiento según las reglas del lenguaje. En cambio, bueno, en lo inconsciente vamos a ver que las reglas del lenguaje o el lenguaje también funciona, pero de otra manera. Funciona de otra manera. Funciona precisamente en ese orden más de proceso primario, en lo inconsciente. Bueno, hasta acá, digamos, lo que yo les quería comentar un poco, mostrar respecto de lo que hay de antecedente en el mismo Freud respecto de la representación cosa y palabra. Bueno, que dicho sea de paso, lo comento ahora porque recién ahora me acuerdo, bueno, Freud dice que lo más posible es que la ligazón entre las representaciones palabra y las representaciones cosa sean por la vía de la sonoridad, es decir, por la fonetización, digamos, o por el sonido, tal vez sea la vía más directa que tengan de ligarse esta representación palabra con las representaciones objeto o cosa. Bueno, voy a interrumpir acá y voy a armar otro audio que seguramente va a ser a lo mejor más breve que este, para plantear un poco la lectura que hace Lacan de cosa y palabra en el seminario de la ética. Entonces interrumpo acá y sigue palabra y cosa 2, se va a llamar el que sigue. Bueno, hago entonces aquí un alto. Claro AR. Reproducir, botón, inhabilitado. Guardar botón. Tocar, pausar.